Y la iglesia dice, puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Dice el texto, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ese es el misterio que miramos a través de la gracia de Dios. Hay cosas que nosotros no sabemos cómo pasan, pero sí pasan, gloria a Jesús. El Señor habla y dice, y le hace la pregunta a los grandes doctores, prácticamente hablando en un término general, ¿cómo crecen los huesos de un niño en el vientre de una madre? Gloria al Señor, no sabemos. Y así es como cuando usted pone la semilla en la tierra, usted sabe que la dejó ahí, pero no sabe si el enemigo o una ave llegará o la ardilla llegará a sacarla, pero usted sabe que la sembró. Amén. Y esa semilla va a dar fruto a su nombre. Pero usted no sabe cómo va a crecer. Usted no sabe la manera que va a despertar. Gloria a Dios, esa semilla a su nombre. Hay personas que a veces, de acuerdo al viento que sopla, es así como la gente corre. Gloria al Señor. Mas aquellos que han conocido al Señor, estos corren bajo la corriente de Dios y van caminando donde Dios ha puesto, gloria a Dios, ese blanco perfecto que es Cristo Jesús, a su nombre. Amén. Tú tienes que navegar de acuerdo a lo que Dios, a los preceptos y a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. ¿Somos dirigidos por quién? Pregunto. ¿Somos dirigidos por quién? ¿Somos dirigidos por la carne o somos dirigidos por el Espíritu de Dios? Cuando somos dirigidos por el Espíritu, dice la palabra que las cosas del Espíritu, esas son las que vamos a hacer. Gloria al Señor. Pero cuando se habla de que el viento sopla de donde quiere, y muchas veces somos arrastrados como las hojas, dice la Biblia, que los lleva el viento. Esto implica una gran necesidad dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no está a la deriva en medio de una turbulencia. La iglesia, aleluya, tiene la ancla en Jesús, y esa ancla no se mueve si Jesús no quiere. Gloria a Jesús. Amén. Diga conmigo, las velas de mi barco están dirigidas al propósito y al plan de Dios. Yo estoy dirigido por el gran capitán que se llama Jesús, a su nombre. ¿Quién es su capitán, amado hermano? ¿Ah? ¿Será el que lee la mano? ¿Será el compañero? ¿Quién es nuestro capitán? Porque hay quienes que andan, que le anden soplando el oído cada rato, que le hable lengua y que lo sacude y que le dé tomar aceite si es posible. Pero el que tiene a Jesús como capitán no necesita eso, porque la fuente de todo se llama Jesús. Y si alguien necesita aceite de parte de Dios, tiene que pedírselo a Él. Pero esto es de acuerdo que caminan bajo la voluntad de Dios. Hay momentos en la vida cristiana que pareciera que no estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios implica compromiso. El hacer la voluntad de Dios implica determinación. Hacer la voluntad de Dios es hacerse enemigo del mundo. Gloria al Señor. Hacer la voluntad de Dios es acercarse a Jesús y recibirlo como su Salvador y seguir su palabra al pie de la letra. A su nombre. Ahí le puedo decir con seguridad y con certeza, porque esto está a la vista. Hay hombres, o mejor dicho, ministros, que están predicando un mensaje
Un mensaje de conmigo de prosperidad. Aleluya. Un mensaje de prosperidad. Un mensaje donde se le está dando tal vez a la gente prácticamente un engaño directamente a las personas. Pero aquí en la iglesia le predicamos a un Cristo que es el dueño de la prosperidad. A ese Cristo que usted le ha creído, que no es necesario, oiga esto, no es necesario meterse a una herejía de esas para creer lo que Dios puede hacer con nosotros. A su nombre. El apóstol Pablo dice que para los que se salvan, esto es locura. Quiero decir con esto es que el evangelio es de loco muchas de las veces. Aparentemente hay cosas que son incoherentes con las que hacemos muchas de las veces. Pero al final esa locura te va a llevar al cielo. Esa locura de llegar a la iglesia a todos los cultos. Esa locura de leer la Biblia. Esa locura de estar de rodillas postrado delante de Dios. Esa locura te va a santificar. Esa locura te va a llevar al reino de los cielos. Aleluya. Miramos en la Biblia como referencia. Miramos a Jesús. Miramos a el rey David, gloria al Señor. Miramos a personas como el apóstol Pablo, que fueron hombres que marcaron la historia. Hombres que donde quiera que llegaban, estos dejaban huellas. No huellas cualquiera, sino que eran hombres que el diablo les tenía pavor. ¿Por qué? Porque eran hombres que defendían la gracia, que defendían su territorio, que defendían lo que Dios había depositado en sus vidas. Hoy Satanás ha cenido en las cabezas de muchos, pero es así que estamos alegres. Es así una media rascadita que el diablo le dé, eso lo detiene. ¿Sabe qué? Sacúdase eso y vuélvase al primer amor. Vuélvase a lo que Dios quiere hacer con usted. Esas caricias de fingimiento, eso falso, que muchas de las veces nosotros lo estimamos, nos va a llevar a la condenación. Y es así que dentro del ambiente de la iglesia de Cristo, porque esto no se trata de la iglesia el rey Jesús viene, son miles y millones de hombres y mujeres que están peleando la misma batalla suya. Y tal vez los problemas o las dificultades o la batalla que está llevando es peor que la nuestra, pero aún así se mantienen fieles a Dios, porque saben de que ellos no están caminando sembrando la semilla en tierra árida. Ellos están creyéndole a Dios que Dios los va a sacar en victoria. Aleluya. ¿Qué se necesita para sembrar una semilla? Nos llevamos al punto espiritual. ¿Qué se necesita para que un amigo escuche el consejo de la palabra de Dios? ¿Qué se necesita? Se necesita a un ser humano. Se necesita a Dios a usted para llevar la semilla y sembrarla en buena tierra. Gloria al Señor. El problema es que hoy la semilla la comemos nosotros y no la estamos sembrando en el lugar que Dios ha dicho que la sembremos. ¿Se acuerda usted cuando iba en los tiempos de antes que los padres lo enviaban al molino? Iba y se comía la mitad del guacal de maíz. Cuando llegaba a casa ya prácticamente no llevaba mucho porque todo se lo había comido. Entonces cuando se habla de la semilla de Dios, de sembrar en el reino de Dios, se trata de que usted es importante en el reino de Dios. Y si Dios lo ha llamado, lo ha escogido a usted, es porque sabe que usted puede desarrollar y puede sembrar, y Dios te ha delegado una responsabilidad. Amén.
Entonces se necesita de conmigo un ser humano. Dios me necesita a mí para llevar una palabra a una persona. Porque esto así trabaja. En el tiempo de antes Dios tenía profetas. Los profetas llegaban y salían de su responsabilidad. Dar la palabra que Dios les dio que dieran. Ay de aquel si no se advertía. Entonces en el tiempo de hoy tal vez no se mira como el tiempo de antes. Porque hoy toda la palabra revelada está aquí. Registrada en estos 66 libros de la Biblia. Está registrada la mejor profecía, la mejor revelación. Todo lo bueno, lo eterno está plasmado en estas páginas de la Sagrada Escritura. Amén. Pero la tierra es un lugar muy peligroso. Los que hemos cultivado en la tierra sabemos los peligros que se puede enfrentar un sembrador al sembrar. Número uno, tiene la dificultad del tiempo que no puede ser favorable para él. Lo siguiente es que si una ave llega, esa ave se puede comer la semilla. Lo siguiente es en qué tipo de tierra va a tirar la semilla. Jesús muestra la parábola del sembrador, donde él dice que alguna semilla cayó en pedregales, otra semilla cayó junto al camino, otra semilla dice que le ahogaron los espinos. Quiere decir con esto que es un peligro muchas de las veces cuando vamos a sembrar la semilla de Dios. Pero a pesar de las adversidades o de los insectos que pueden robar lo que usted está haciendo, a pesar que el enemigo te hace la vida imposible, a pesar de eso no te detengas. Sigue sembrando la semilla. Aleluya. A veces cuando eso pasa nos frustramos. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque al sembrar la semilla pueden llegar saqueadores, pueden llegar, digamos, personas que le puedan desbaratar lo que usted está haciendo y entonces frustrarse. Pero ¿qué es lo que hace un buen sembrador? El buen sembrador no solamente siembra una semilla. Este siembra miles de semillas, porque si sabe que si una le falla, la otra va a germinar. Entonces usted no puede parar porque alguien te rechazó el mensaje, porque alguien te botó un tratado. Usted debe de marcar la diferencia. Si alguien no quiere, otro va a querer. Alábele que él vive. Eso es así en el reino de Dios. Por eso es que hay tanta falta de cosecha en los cristianos, porque nos cansamos tan fáciles, nos damos por vencida tan fácil. No seamos como Sansón, que con unas pequeñas caricias le doblegaron. No, tenemos que ser resistentes, porque lo que Dios ha puesto en tu vida no lo venda. Sea como Nabot, que no vendió su parcela, su terreno. Gloria a Dios. No permita que el diablo lo agarre de zarandajo a usted. Usted un siervo y una sierva del Señor. No permitamos que a la primera reacción nos caiga pánico espiritual. ¿Por qué entramos en ese estado espiritual de pánico espiritual? Muchas de las veces es porque no está lo suficiente fuerte espiritual. No está alimentándose de esta palabra adecuadamente. No está realmente de acuerdo con lo que Dios le ha dicho en su palabra. ¿Por qué entramos en pánico? Porque muchas de las veces le tenemos miedo a los retos.
Y aunque el diablo le pelee los dientes a usted, usted sonríale la vida porque el Señor está contigo y el Señor te va a ayudar. Aleluya. Y eso es así que muchas de las veces todos hemos pasado en la vida cristiana y en la secular un tiempo de escasez, donde aparentemente el aceite ya no hay en la tinaja. Aparentemente ya no hay dinero para pagar los quehaceres de la casa. Pero aparte de todo eso, podemos entender que aquel que ha puesto la mirada en Jesús no le pone atención a eso, porque el proveedor Jehová Jireh, Él tomará el control de su familia, de su casa, de sus hijos y aleluya, de su vida espiritual. Amén. Ahora bien, en el reino de Dios no hay carencia de nada. Aquel que anda caminando aguado espiritualmente es su problema. Pero en el reino de Dios no hay escasez. El apóstol dice que si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios. Y Jesús mismo da una palabra y dice que si un hijo le pide a un padre de familia un pedazo de pan, dice que ese padre no le va a dar una serpiente. Quiere decir con esto que en el reino de Dios la iglesia tiene la ventaja y tiene la seguridad en Dios que aunque todo esté escaseando, va a sobrevivir la escasez. Y cuando miramos al patriarca, el padre de José, cuando todo le estaba yendo mal, cuando no había alimento en esa provincia o en su tierra, ya Dios había preparado a su hijo para que fuera gobernador de Egipto. Dios siempre tendrá las cosas importantes para ti cuando tú más las necesites. El problema es que a veces nosotros no nos hemos dado cuenta. Andamos siempre picando para el piso todo el tiempo. Y nunca miramos hacia arriba quién es el dueño de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuertes palmas a Jesús. Le quiero decir esto, que no se enfoque en lo que no tiene. No se enfoque en lo que no tiene. Enfóquese en lo poquito que usted tiene para que Dios comience a obrar y a llenar y a hacer rebosar y a hacer que usted pueda avanzar y pueda ser renovado espiritualmente. El problema que hoy tenemos en el siglo que vivimos es que siempre la preocupación del ser humano es: no hay, no tengo, no hay fuerzas, no puedo, hoy no quiero. Y ese es el grave problema. Pero cuando ese poquito que usted tiene lo pone en las manos de Dios, usted será bendecido. Usted, aleluya, traerá a la memoria las lágrimas que usted ha derramado delante de Dios, y Dios se va a acordar de usted. Amén. Diga conmigo, el poquito que tengo en las manos de Dios será suficiente. Será suficiente para que usted se pueda saciar. Si en el tiempo de antes la gente comía con un huevo como 8, imagínese con lo que Dios te puede dar a ti. El problema es que nosotros hoy no estamos realmente aplicando las promesas de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, es importante que cuando usted haga lo que Dios le ha mandado hacer, sea honesto con Él. Sea sincero con Él, créale a Él, revístase de su poder, abrace lo que Él dice en su palabra. Dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre
echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo suceden las cosas. A veces nos enfocamos, como le dije, en las cosas malas, en las cosas horribles, pero nunca te enfocas en lo que Dios hizo en tu vida. Porque a veces somos más propensos o más llamativos para caer en las garras del mismo diablo que caer en las manos de un Dios vivo. Porque a veces se nos hace más fácil. Satanás no le pide compromiso a nadie. Usted ve que la gente anda de arriba para abajo. Si quiere fuma, si quiere toma, si quiere se queda en la calle tirado, no hay problema. No tiene compromiso. Pero como iglesia tenemos un compromiso con Dios. ¿De qué? De guardarnos irreprensiblemente delante de su presencia para el día de levantamiento de la iglesia. Amén. ¿A cuántos de nosotros nos ha turbado el problema? ¿Ah? No me diga que solo a Pedro le pasó eso. No me diga que solo los discípulos se frustraron, se turbaron cuando estaban en aquella gran tormenta. ¿Ah? El problema es que a veces nos hacemos los fuertes, pero cuando estamos a solas parecemos más que María Magdalena, lloriqueando, aleluya. Entonces puede llegar un tiempo de turbación como los discípulos. Pero es importante esto: no debemos manipular a ninguna persona, oiga eso, con lo natural, con lo que yo crea, con lo que yo sé, porque esto no es así. Si tú vas a llegar o vas a pasar un proceso, tendrás que hacerlo de la manera más adecuada, como Dios quiere que usted camine. A su nombre. Oye, la gente le prometen libertad, pero ellos son los mismos que son esclavos. Le dice: traiga 1000 y le damos a dar 2000. Traiga 100 y Dios se lo va a multiplicar a 200. A su nombre. ¿Usted cree que eso es la doctrina que Dios ha enseñado en su palabra? No. Estas son falacias del hombre, porque el hombre busca la manera de enriquecerse y de hacer sus propios caminos. Pero más aquel que tiene compromiso con Dios, esta persona sabe en los principios, sabe dónde está parado, y Dios sabe también cómo está. Aleluya. Entonces es importante que usted crea en la palabra. No creamos en los sistemas religiosos ni en los sistemas políticos, porque todo eso es que no está de acuerdo hacia la voluntad de Dios. La única regla de oro y más confiable es la Sagrada Escritura. Si alguien necesita ser sabio, aquí está la sabiduría. Si alguien necesita saber el camino, aquí está el camino, para que el hombre tome la rienda de su propia vida y enderezca sus pasos delante del Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Diga conmigo: mi mirada está puesta en Jesús. Yo quiero que leamos en la Biblia Jeremías capítulo 32. Y verso 27 estaremos leyendo. Dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y dice: habrá algo que sea difícil para mí. Es una gran
pregunta para usted y para mí. ¿Habrá algo difícil para Dios? No hay nada que Él no pueda hacer. Entonces, si yo he puesto mi mirada en Dios, si he puesto mi suerte en Él, si he puesto mis ojos en Él, entonces el resultado que yo tendré va a ser que yo voy a estar confiado a pesar de lo que pase dentro de mi vida espiritual y a mi alrededor, porque sé que el que me ha llamado, que el que lo ha llamado no es el Papa, no es fulano de tal. A usted quien Dios lo ha llamado se llama Jesús. Amén. No sea como los aguacates usted, que cuando se cae uno se caen todos. Porque maduran, todo tiene su tiempo, ¿verdad? A su nombre. Entonces es importante poner nuestra vida en Dios. Y como iglesia, si Él dice en su palabra que no habrá algo que dice difícil para Él, quiere decir que usted se puede levantar y puede sembrar semilla en el norte, en el sur, en el oeste. Y si Él es el dueño de esa semilla, Él va a dar el crecimiento. Gloria al Señor. El problema es que hoy tememos que la semilla decimos que es nuestra. Y en lugar de sembrarla, mire, la estamos comiendo. Y fíjese que interesante, algo importante que le quiero, hago un paréntesis en esto. Algo bien frustrante y preocupante con lo que está pasando y con lo que está viendo en la actualidad. Usted va al supermercado, ¿qué es lo primero que usted ve? Las mejores frutas, ¿verdad que sí? Pero cuando usted las abre, no tienen semilla. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Cómo nació? Si Dios dice que todo árbol de fruta va a dar semillas para que se multiplique, ¿dónde están las semillas? ¿Se equivocó Dios? ¿Ah? El hombre estaba extorsionando, porque poquito a poco está llevando a las grandes potencias a que se postren bajo sus rodillas. Porque al no haber semilla, usted tendrá que ir a comprar donde hay. Usted no podrá plantar un árbol de manzana porque no hay semilla. Entonces, cuando hablamos de la iglesia o lo que Dios dice en su palabra, ¿habrá algo difícil para mí?, dice Dios. Entonces, Dios no se ha equivocado con usted. Y si usted es alguien donde Dios ha puesto una semilla, debe de multiplicarse, debe de avanzar, de hablar la palabra, de hacer que otros escuchen el mensaje de Dios que ha puesto en su boca, gloria a Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Déselo al fuerte. Así que si yo estoy haciendo la obra de Dios, voy a recibir buenos resultados. En la Biblia hay una regla de oro que dice que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y esa palabra está ahí. Y aunque yo la evada y aunque usted la evada, está ahí. Es como la gravedad de la tierra. No la ve, pero sí existe. Y si usted se tira de un árbol, cae como atortado de una vez de un solo. Wow. Está ahí. Y esos principios están en la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo, dice la palabra, va a cosechar. Entonces, cuando sembramos el evangelio, vamos a recibir buenos resultados. El sembrador, cuando siembra, dice que espera pacientemente la lluvia temprana y tardía hasta que da su fruto. Hasta que nace, crece, dice la Biblia, en los textos que leímos, como hierba, luego como espiga, y esa espiga se madura, y
y luego se mete la hoz y se saca el fruto. Gloria al Señor. Es bonito cuando trabajas y estás viendo el resultado. Los que somos del campo conocemos esto. Y cuando en el tiempo de que termina el invierno, la mayor parte de gente que siembra en lugares pantanosos comienzan a limpiar y comienzan a hacer sus primeras vueltas para sembrar, esperando un día cosechar lo que van a sembrar. La pregunta sería para usted y para mí hoy: ¿qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es lo que vamos a cosechar? Si usted siembra odio, usted va a sembrar odio. Si usted siembra discordia, discordia va a sembrar. Si usted siembra amor, amor va a sembrar. Porque con la misma medida que medimos, y si es posible con una cuarta más, se lo van a medir a nosotros. ¿Será que Dios es injusto? No. Dios es un Dios justo. Y merece que usted y yo como iglesia no estemos gastando el tiempo ni jugando a sembrar cualquier cosa, porque lo que tienes en tus manos no es cualquier semilla. Lo que tienes en tu mano es la semilla que trae salvación a este mundo. Es la que trae luz y despierta en el hombre la necesidad de verse en la condición que habita. Eso es así. Si alguien no tiene espejo, ¿cómo se podrá ver? No se podrá ver. Y si tuviera, se olvida de cómo es su rostro, dice la Biblia. Porque somos así. Entonces, pero es importante que en nosotros haya la necesidad de activar la gracia de Dios en nuestra vida, para que entonces podamos tener buenos resultados en nuestra vida espiritual. ¿Tú quieres crecer? Sométete a Dios. ¿Quieres avanzar? Sométete a Dios. ¿Quieres ministerio? Sométase a Dios. Den un buen testimonio. Sea honesto, sea transparente y verá que Dios lo va a honrar a usted. Lo miramos en el panorama de José. Era un jovencito que Dios lo llevó por un proceso. Dios lo tuvo que meter para ser probado en todo. Y al punto que este hombre dedicó el tiempo para honrar a Dios. Y cuando alguien honra a Dios, ni el mismo diablo te podrá quitar la bendición. Gloria al Señor. Porque cuando miramos a Job, aunque perdió las cosas materiales, a pesar de eso, este hombre se mantuvo fiel y le creyó a Dios, porque él sabía en quién había confiado. Amén. ¿En quién hemos confiado nosotros? Aleluya. Usted sabe cómo se descubre la semilla que nosotros tenemos del evangelio. Cuando estamos pasando el peor momento de nuestra vida, se acordó que es evangélico. Cuando está pasando el peor tiempo, se acordó que es evangélico. ¿Por qué le digo esto? Cuando miramos a aquella viuda que el marido la dejó endeudada, se acordó de que tenía deuda cuando estaba pasando la crisis. Pero mientras de todo eso no se acordaba. Y cuando pasamos los peores momentos, comenzamos a ver que tenemos a un Dios de poder. Comenzamos a ver que sí podemos orar y Él nos va a responder. Comenzamos a ver que está el ayuno, que podemos ayunar. Entonces venimos a echar de ver. David lo pasó también. Cuando el pecado se consumó
y su hijo estaba postrado en cama, comenzó a ayunar, comenzó a orar demasiado tarde. El problema ya se lo había comido. El pecado se iba a consumar, quisiera él o no, porque Dios es un Dios justo. Entonces no esperemos a pasar los peores momentos para entender que nosotros tenemos a un Dios de poder que nos va a libertar y nos va a sacar de cualquier condición que estemos. Dice una alabanza por ahí, que cuando las cosas van bien, uno se puede gozar, uno sonríe, está de fiesta. Pero cuando todo está marchando mal, como que el plato se le da la vuelta y comenzamos a ver las cosas de otra expectativa. Pero es ahí donde vamos a usar la gracia, las herramientas que Dios nos ha dejado. ¿Por qué o cómo cree usted en Dios? ¿A través de qué cree en Dios? ¿De qué? Es a través de la fe. Es así como creemos en Dios. Y cuando las cosas van tal vez bien, hay abundancia, no hay necesidad de nada, te gozas, te deleitas. Pero cuando todo está a punto de acabarse y pareciera que estás en el mismo desierto de Arizona, tienes que comenzar a activar la fe. Decirle: Señor, yo no veo ningún estanque de agua en este desierto, pero creo que va a haber agua. Yo no veo, Señor, mi levantamiento espiritual, no veo que progreso, pero por fe creo que voy a levantar. Es que yo no veo, Señor, te estoy pidiendo el bautismo del Espíritu, pero no estoy viendo el resultado, pero por fe lo voy a ver en mi vida, gloria al Señor. No veo resultados en mi matrimonio. No veo resultados en mis hijos. Pero cuando activa la fe, vas a comenzar las herramientas que Dios le ha dejado a la iglesia para que crea en el Dios invisible. Amén. Busquen la Biblia rápido ahí. Primer libro de Reyes 17:13. Gloria a Jesús. Primer libro de Reyes 17:13. Esta mujer tenía lo último para dejarse morir con su hijo. Y dice la Biblia así: Elías le dijo: no tengas temor, porque cuando estamos en el tiempo de crisis llega el temor. Pero cuando la voz de Dios llega a través del profeta, las cosas van a cambiar. Téngalo por seguro. Ve y dice: haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Cualquiera de nosotros nos damos por vencida. Y estoy seguro que hubiéramos hecho para nosotros primero. ¿Verdad que sí, hermano? Hay que se muera del hambre el otro. Yo voy a hacer para mí. Además ni lo conozco, ni sé por qué llegó. Porque cuando el profeta llega, esta mujer, la Biblia relata que andaba recogiendo pedazos de leña para encender el fuego, hacer comida para ella y para su hijo, y mire morirse. Eso es triste. Pero cuando el profeta de Dios llega, le dice: no tengas temor, porque estaba abrumada, desesperada, y a cualquiera le puede pasar. Algo muy doloroso que un padre puede enfrentar es ver a su hijo que tiene hambre y no tiene cómo darle de comer. Eso es desesperante. Es duro que te piden comida y no hay para darle. Es triste. Pero cuando el favor de Dios llega, todo puede cambiar a tu favor.
Y el profeta le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, miramos el detalle de creerle a Dios. Y dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y el resultado fue, comió ella y él, su hijo, y dice su casa, muchos días. Cuando el favor de Dios está en nosotros y le creemos y no los amedrentamos, tendremos respuesta de Dios en nuestra vida. Aleluya. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando miramos a esta mujer, estoy más que seguro que hubiera hecho como muchos de nosotros. Cuando ya pasó el ofrendero, bendito sea el Señor, para él y para ella. Pues cuando sale de la iglesia, ya sale ya para un buen restaurante. Y allá no le dicen, ¿cuánto va a dar de propina a usted? Le ponen 20 de un solo. Si quiere lo va a pagar, sí o sí lo va a pagar. Amén. Pero esta viuda estaba en una condición, podemos llamar egoísta, por no buscar los recursos de ese Dios de Israel, sino que dijo, me voy a morir yo y mi hijo y punto. Eso es lo que muchos de nosotros queremos hacer. Dígale que está a su lado, no te dejes morir. No te dejes morir. No te dejes fracasar. No te dejes caer. Revélate contra toda potestad de la tiniebla y comienza a creer en fe en Dios, que el que te ha prometido lo va a cumplir. Amén. Revélate contra esa enfermedad. Revélate con todo lo opositor del diablo y comienza a creerle a Dios que las cosas van a comenzar a florecer. El aceite no te va a faltar, el pan no va a faltar, la harina no va a faltar. Pero ¿cuándo va a pasar eso, hermano? Yo quisiera ser diferente, pero no le crees a Dios. Yo quisiera ser diferente en el año 2023. Y esas promesas ya están, que usted y yo le hemos hecho a Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Ahí estamos lloriqueando para el 31, para el último día del año. Señor, te prometo que voy a cambiar. Te prometo que voy a serte fiel. Te prometo que voy a evangelizar. Te prometo que ya no voy a ser el zángano de siempre. Estas promesas quedan a la deriva ahí. Y son como cuando el viento llega y se los lleva. Pero Dios, que está presto para escucharnos, y que su oído no se ha grabado ni su mano se ha cortado para ayudarnos, creo que es tiempo de que le digamos a Dios: no me voy a dejar morir en la condición que estoy. Me voy a levantar, voy a recuperar lo que tú me has dado, y yo sé que tú me vas a responder. Amén. Hay que ser responsables, hermano, con Dios. Amén. Elías le dice: no tengas miedo, mujer. No tengas pánico con lo que está pasando. Y aquí hay que parar bien las orejas. Cuando te dice: tranquilo, mi hermano, no se preocupe. Hay que saber de dónde vienen esas palabras. Porque hay hombres
con salamerías que endulcen el oído a otra persona. Como alguien dijo por ahí, que fue a un culto y le tiraron, ¿verdad? El mensaje era que tenían que dar todas las prendas que andaban, relojes y carteras de todo. Y todos caen en esa condición. Porque a veces somos más propensos a creer la mentira que a creer la verdad de Dios. No sé por qué somos así, amado hermano. Dios te dice la verdad en su palabra y nosotros le creemos al diablo. Dios te dice que el cielo, vida eterna, y nosotros le creemos al mundo. Le damos más prioridad a esta carne, a nuestra enemiga. Y ese es muy doloroso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que saber de dónde viene esa palabra. Se infiltra dentro de los hijos de Dios. Él o es el padre de toda la mentira. Cuando se habla de eso, esta mujer le creyó a un hombre de Dios. Y es por eso que cuando un hombre de Dios le habla a usted, examine si eso es de Dios o es del diablo. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado dominio propio, discernimiento de espíritu. Y nos vamos a dejar guiar por lo que dice su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra, no lo que diga cualquiera. Amén. Imagínense que miramos que, digamos que a la viuda o a la hermana de Zareta se fue para una campaña, digamos, para Filadelfia, digamos así. Se fue con todos sus recursos, su carro y todo lo que pertenece a Quedaría. Pero llegó allá y allá la destuzaron a la hermana de Zareta. Le quitaron todo, hasta el carro, lo pactó con alguien por allá. Ni para el Uber le dejaron. Y eso pasa. Porque a veces no estudiamos la Biblia y nos estamos dejando guiar por falacias, por mentiras, por falsedad. Cuando alguien tiene principios, en esta palabra no se va a dejar mover tan fácil. Amén. Y oiga esto. Gracias a Dios que era un profeta de Dios que llegó. Y llegó no solamente para comer la comida a la viuda. Porque la Biblia dice que el profeta estaba bien alimentado en el arroyo de Querit. Tenía pan y tenía carne. Mire, tenía doble púlpito el varón. Estaba tranquilo. El problema no era el profeta. El problema era la viuda que estaba pasando una crisis. Y Dios lo llevó ahí con un propósito. La viuda tal vez pensó, este muerto de hambre que viene a hacer a pedirme la comida a mí. Pero no era eso el propósito. Sino que Dios a través del profeta le llevaba un mensaje de que ella en algún momento había sembrado en el reino de Dios. En algún momento había prestado servicio en la casa de Dios. En algún momento le había orado a Dios. Y no hay duda de que Dios responde cuando usted le clama. De eso no hay duda. Y más cuando lloramos como Magdalena. Israel lloraba allá en Egipto. Le decían, no aguantamos a este faraón que los maltrata. Dios les envía a Moisés, lo saca el varón de ahí para el desierto para que siguiera murmurando todo el tiempo, gloria al Señor. Pero Dios hace el trabajo con nosotros. Nosotros somos los mal agradecidos que no agradecemos a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. A veces te rebelas con Dios y piensas que a Dios lo vas a dañar. A Dios no lo vas a dañar.
Dios sigue siendo Dios. Sin usted y sin mí, sigue siendo Dios. El que necesita soy yo. El que necesita soy yo. Dios es un Dios maravilloso que a pesar de nuestras rebeliones, Él nos sigue amando, amados hermanos, a su nombre. Gloria al Señor. Tenemos un ejemplo de esta mujer viuda, del profeta endeudado. Hay hombres que son irresponsables. Oiga eso, irresponsable. Este era un profeta que había dejado embargada a la familia. Se había endeudado y se murió el ingrato sin pagar. ¿Qué le parece? Se murió sin pagar la deuda. Y la consecuencia la está sufriendo la viuda y sus hijos. Miremos lo que dice el segundo libro de Reyes 4, 1 al 5. Segundo libro de Reyes 4, 1 al 5. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué tienes yo? Declárame que tienes en casa. Y eso es lo que muchos respondemos. ¿Y qué va a hacer, hermano? Nada. ¿Y cómo va a hacer para levantarse, hermano? Nada. Nada. ¿Y usted cree que Dios lo puede levantar? No creo. Todo negativo. Esta mujer dijo: no tengo nada en casa. Amén. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija, dice, con aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Amén. ¿Usted cree que el hombre debe ser responsable en casa, hermano? ¿Ah? Amén. No importando quién va a disfrutar las chirlicas después. Hay que ser responsable. Porque bueno, usted estuvo con esa viejita quizás unos 50 años, la disfrutó. Por lo menos le quedan unos 3 años para que la disfrute otro. Es importante ser responsable con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si este profeta, oiga esto, este profeta, que según como la Biblia lo describe, o la mujer lo describe, era un hombre temeroso de Dios, pero endeudado. Y había dejado a la familia en la quiebra, en la ruina. La pregunta que esta mujer, o la incógnita que ella se hacía, era: ¿cómo vamos a salir de esta deuda? El enemigo le susurraba al oído y decía: la única manera es llevar a tus hijos que sean esclavos y que sirvan allá por la deuda que tienes. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es sacarte de esa condición y hacerte libre, que eso es lo que Dios hace con nosotros. Éramos reos de condenación, éramos esclavos del diablo, estábamos encadenados, y Cristo vino a romper las cadenas y los ha hecho libres por su gloria. Bendito sea Jesús. Amén. Mil que está solo, dígale: no sos vos el que has prestado, dígale.
No sé por qué estás endeudado, dígale. ¿Ah? Hay una alabanza que canta un hermano de Honduras que dice que no seremos cola y en lugar de prestar dice, en lugar de prestar nos van a prestar, dice. Ese debe ser prácticamente aquellos que están bajo la dirección de Dios. Amén. Entonces no cerremos nuestros ojos a los recursos que Dios tiene para nosotros. Esta mujer, aún en la condición que estaba, le creyó a un varón de Dios. Cuando el varón de Dios le declara la palabra y le dice, enciérrate en tu cuarto, comienza a llenarte, comienza a orar, comienza a proclamar, porque el milagro va a llegar a tu casa, porque la bendición va a rebosar en tu casa. A veces como iglesia deberíamos de ser más sumisos a Dios y más obedientes a Dios, para que cuando le clamemos a Él, Él responda. ¿Cuánto le pedimos billetes verdes a Dios? Nadie, mire. Son cosas serias ustedes. No, si le mira la cara de perigüeño. Le pedimos a Dios, Señor, dame. Señor, dame. Señor, dame esto y lo otro. Pero ¿cuánto es lo que tú le das a Dios? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en Dios? Porque no solamente se trata de lo monetario, se trata del tiempo de calidad que tú inviertes en el reino de Dios. Yo prefiero, oiga esto, a un miembro que trabaje en la iglesia y que no diezme, porque eso es un compromiso que él tiene con Dios, no con el pastor. Prefiero que trabaje, que sea leal, que invierta tiempo en el reino de Dios, porque sé que lo demás él lo ha escudriñado en la palabra y es algo que él lo sabe por la palabra. A su nombre. Hay recursos que Dios le da a la iglesia, pero esos recursos los gastamos en otras cosas. ¿Verdad que sí, hermanos? Como decía la hermana anoche, gastamos en la mejor ropa, en las mejores cosas, pero en el reino de Dios no invertimos nada, porque pensamos que lo que estamos haciendo se lo va a comer el profeta. Vaya, se fue el gozo. Que pensamos que lo que estamos ofrendando y desmando, más directo el pastor se lo va a comer. Vaya, se le fue el gozo. Esa es revelación del santo, no se preocupe. Amén. Debe haber preocupación en nosotros cuando los cielos están cerrados a nuestro favor. Hay veces que no miramos ninguna pasar cerca de nosotros. Y si la miramos, ¿qué pasa? Ni tiempo de saludarle le quedamos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a invertir tiempo en el reino de Dios, a su nombre. Y cuando hablo de invertir tiempo, me refiero a que usted puede agarrar 100 tratados, sea de noche, sea de día, sea lloviendo, sea nevando, usted está invirtiendo tiempo en el reino de Dios. Pero hoy los locos los hacemos. Hay evangelismo, hermano. Dice pastor que no escuché. No me llegó el mensaje. No, que no fue mensaje que le envié, fue aquí que se lo dije. Pues fui que estaba distraído, no me llegó. A su nombre.
El problema que tenemos es que no queremos sacrificar lo poco que tenemos para el reino de Dios. Pastor, es que he invertido 8 horas en el trabajo, 10 horas. ¿Usted cree que uno se cansa, pastor? Usted como no hace nada. Usted como pasa en la hamaca me siente todo el día. Por eso que dice que no vaya a evangelizar. Es que esto no es del pastor. Esto no es de nada, esto es de Cristo. Y si el que Dios ha llamado a hacer su obra no lo hace, pues las cuentas son con él. Aleluya. Estas dos viudas sacrificaron lo poco que tenían para invertir en algo que iban a hacer para el beneficio de ellos. Cuando usted trabaja en la iglesia, ¿para quién es el beneficio? ¿Ah? ¿Para quién es el beneficio? No es para usted mismo, pues. Es para nosotros mismos. Cuando usted está trabajando, le pagan a otro. ¿A quién le pagan? ¿Ah? Cuando usted ha trabajado 40 horas a la semana, usted ve que a otro le dan el cheque en vez de a usted. No, es a usted que le pagan. Cuando usted trabaje en el reino de Dios, a usted téngalo por seguro que Dios lo va a honrar, le va a pagar al 100, al 30, al 100 por 1. Amén. El problema es que hoy invitamos a Jesús solo para que los haga el milagrito y después, mire, le decimos, bye Jesús. No, Jesús está dispuesto a perdonarte. Jesús está dispuesto a quitar las manchas más oscuras que hay en nosotros. Cuando Jesús llega a las bodas de Canaán, lo invitaron, porque estos bandidos sabían que no había plata para los invitados, para pagar toda la comida para los invitados. Cuando Jesús llega donde Jesús le dice, maestro, aquí la fiesta se acabó porque no hay vino. Y eso es terrible, algo desastroso para los novios. Y Jesús nunca te va a avergonzar. Lo que Él va a hacer, restituirte, levantarte, restaurarte y hacerte de nuevo para que comiences un tiempo diferente en tu vida. Jesús dice la palabra, le dijo, vengan y traigan esa agua y échenla en esos cántaros, que la cosa va a cambiar acá, porque el diablo no te va a avergonzar, porque el diablo quiere avergonzarte, pero Jesús llega siempre con buen caballero a defenderte. Dice, yo meto las manos por este. Eso es lo lindo, cuando Él dice, no, esto no puede quedarse así, yo tengo que hacer algo por esta pareja. Convierte el agua en vino. La cosa cambió en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es que a veces, cuando miramos en Juan 6:5, miramos que Jesús le dice a los discípulos, habían como 5,000 hombres aparte de las mujeres y los niños. Le dice, dale vosotros de comer a esas personas. Porque el plan de Dios es que nuestra fe o los recursos que Él ha puesto en nosotros los activemos. ¿Cómo va a activar la fe usted y yo? La activamos en los peores tiempos. Los discípulos dijeron, maestro, no podemos darle, ni aunque compremos 200 denarios de pan, no bastaría para saciar esa multitud. Oiga eso. Cuando aparece uno dice, maestro, aquí hay alguien que tiene
unos panes y unos pececillos, pero es un muchacho. ¿Y cómo hacemos para quitárselo? La cosa sencilla, dice Jesús, tráigame lo que yo voy a multiplicarlo. Y cuando Dios está haciendo eso, entendemos que Dios es el Padre que multiplica, es el Padre que alimenta, es el Padre que nos sacia. Gloria al Señor. Si andamos hambrientos, porque queremos, hermano. No, es que en la iglesia el Rey Jesús bien no predica la palabra. ¿Y usted qué es, pues? Cómansela si es posible. Como digo, hermano Betancur, que deje tragadito un par de páginas. Ajá, eso. Amén. Entonces, cuando miramos a estos hombres frustrados por lo que Jesús les había dicho, pero el milagro sucedió porque allí estaba Jesús. Jesús lo multiplicó y aún sobró. Cuando tú le has creído a Dios, aún te va a sobrar lo que tiene, porque Dios ha prometido. Y yo sé que aquí hay hogares o familias que han venido, tal vez, no lo sé, pero tal vez le han llevado una canasta de víveres a otra familia. Le han dado tal vez hay unos $5 o algo. Y eso no se va a quedar así. Dios lo va a recompensar, aleluya. Porque Dios es un Dios fiel. Pero aun cuando miramos las cosas que no funcionan, no te desanimes. Ni te pongas como la nariz del jolote. No se ponga así triste. Recuérdese que en este camino hay tiempo que esa palmera está bien derecha, pero cuando pasa la tormenta la deja, mire, medio acostada. Que después de no muchos días se le va a levantar y comenzará a dar fruto, porque el que la ha sembrado la planta de Dios y Dios la va a restaurar. Quiero que busques, para ir ya culminando, Lucas capítulo 5. Y verso 1, dice el texto así: aconteció, Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio a 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase a tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Gloria al Señor. Oiga esa palabra. Cuando Jesús llega a la orilla del mar, estaba Pedro y su compañero afanado, limpiando las redes, porque estaban más que seguros que esa tarde o ese día no iba a haber para la comida de su familia. Pero llegó un mensaje de Dios esa tarde. Dice que Jesús llegó y les prestó la barca a ellos. Y mientras Jesús se sube a la barca, comenzó a predicarles el mensaje que necesitaban esas personas ese día. Oiga eso, lo interesante.
Y es aquí donde hay que ponerle atención. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando somos sumisos a su palabra, va a haber buenos resultados en nuestra vida. Mientras usted sea un rebelde y no quiere escuchar la palabra, no tendrá resultados. Pedro, viendo que se sentó y escuchó el sermón de Jesús. Pudieran ser 5, 20, 40 minutos, pero escuchó el sermón de Jesús. Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les dice, después que predica, mete el barco más adentro y quiero que tire la red. Automáticamente este hombre dice, Señor, maestro, todo el día, la noche hemos estado trabajando y no hemos agarrado nada. Eso es lo que nosotros creemos. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no te va a resultar nada. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestro propio capricho, no te va a resultar nada. Pero este hombre comprendió la palabra que Jesús le enseñó. Dice de último, pero en tu palabra echaré la red. Haciéndolo responsable a Jesús. Tú eres responsable si gasto 8 horas más de pesca. Pero no bastaron 8 horas, fue un tiempo suficiente, un tiempo mínimo para que Dios multiplicara. Dice la palabra que estos hombres echan la red y la multitud de peces que sacaron. ¿Por qué? Porque hubo alguien que escuchó la palabra, le creyó a Dios, y cuando eso pasa, algo tiene que pasar en nuestra vida.